Al Capone. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la vida y el legado de Al Capone, uno de los criminales más famosos de la historia de Estados Unidos. Alphonse Gabriel Capone, para sus amigos. Nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899. Era el cuarto de los 9 hijos de una familia de inmigrantes italianos provenientes del antiguo reino de Nápoles, que habían llegado en busca del sueño americano. Los padres de Al eran ejemplares y trabajadores. Su padre, Gabriel, trabajaba como barbero, su madre, Teresina, era costurera, y el resto de sus hermanos se desempeñaban en múltiples trabajos desde muy pequeño, todos humildes pero honestos. Desde joven, Al fue un estudiante, estudió en un colegio católico donde, a pesar de tener buen rendimiento académico, también tendía a faltar a clase, a escaparse y a pelear regularmente con los demás jóvenes. En una ocasión se vio involucrado en una pelea en el patio del colegio y cuando una maestra intentó separarlo, Al respondió golpeándola en la cara. Por esta razón fue expulsado del colegio a los 14 años. Fue entonces, a esa temprana edad, cuando tuvo que empezar a trabajar. Pasó por diferentes empleos, como en una confitería, una bolera y finalmente en una fábrica de cartones y encuadernación. Eran trabajos humildes que evidentemente nada tenían que ver con las grandes historias. Johnny Torrio era un gángster italoamericano que vio en el joven Al Capone las cualidades de un futuro líder criminal. Se dio cuenta entonces del potencial de Al Capone y lo tomó bajo su protección. Al crecer en un barrio italiano de clase baja, Alphonse vivió en un entorno donde el crimen y la violencia eran comunes, lo que lo expuso a ese mundo desde temprana edad. A pesar de los esfuerzos de su familia por protegerlo de esta influencia, Al encontró en el crimen una forma de destacar y obtener poder y dinero. En esa época había muchos prejuicios contra los inmigrantes italianos en Estados Unidos, y se les asociaba frecuentemente con el crimen y la violación de las leyes. Si bien algunos gángsters de la época eran de origen italiano, la mayoría de los italianos eran personas trabajadoras que buscaban una vida honesta. La familia Capone no era una excepción, simplemente querían vivir de manera digna y segura. Alphonse Capone, o Al Capone, como se le conocía más tarde, comenzó a involucrarse en el mundo del crimen durante su adolescencia, especialmente después de conocer a Johnny Torrio. Torrio, al ver el potencial de Capone, lo guió en el camino hacia el crimen organizado, donde eventualmente se convertiría en uno de los gángsters más famosos y poderosos de la historia de Estados Unidos. También conocido como Papá Johnny, Torrio era un hombre importante en el mundo criminal. Participó en pandillas importantes y peligrosas como The Junior 40 Ties o Los 5 Puntos, que pueden sonarte por la película Gangs of New York de Marty Scorsese. Torrio era conocido por su diplomacia, era amable y prefería resolver las cosas mediante alianza y buscando el bien común. Si estás disfrutando del video, únete a la comunidad, suscribiéndote, compartiendo, dando like y dejando tu comentario. Sin embargo, también era perfectamente capaz de recurrir a la violencia y eliminar a quienes no estuvieran dispuestos a colaborar. Esta era una estrategia que Capone aprendió rápidamente y no en vano. A Al Capone se le atribuyen frases como: no confundas mi amabilidad con debilidad. Soy amable con todo, pero cuando alguien no lo es conmigo, la debilidad no es lo que recordará sobre mí. O puedes conseguir mucho más con una palabra amable y una pistola que con una sola palabra amable. Como protegido de Johnny Torrio, Al Capone fue ganando experiencia y notoriedad entre la mafia de Nueva York, conociendo a personajes tan importantes como Salvatore Lucania, líder de la familia Genovese, y Francesco Loele, mejor conocido como Frankie Yale, para quien trabajó como guardaespaldas, realizó trabajos de extorsión y pequeños comercios y trabajó como portero en varios de sus burdeles. Fue en ese periodo de su vida cuando Al Capone, que en aquel entonces apenas tendría 18 años, se ganó uno de los apodos que más lo definiría por el resto de su vida y que ha inspirado multitud de películas y obras narrativas. La historia de Scarface cuenta que una noche, mientras trabajaba en uno de los bares de Frankie Yale en un lugar llamado The Harvard Inn, ubicado en el extremo sur de Brooklyn, Capone se emborrachó e insultó a una de las chicas que trabajaban allí. Algunas versiones dicen que no la insultó, sino que le hizo un comentario bastante atrevido y subido de tono, como "vaya culo, nena", o algo similar. La chica resultó ser hermana de Frank Galluccio, un gángster al que no le hizo ninguna gracia el comentario de Capone. Galluccio se enfureció y le exigió a Capone que se disculpara con su hermana. Al parecer Capone respondió con un "tranquilízate, colega, que estoy bromeando".
Esto desencadenó una pelea que terminó con Galluccio cortando 3 veces la mejilla izquierda de Capone. Como buen aspirante a gángster, Capone quería venganza y le pusieron más de 30 puntos para cerrar las heridas. Cuando se sintió listo para ir a vengarse, su jefe, Frankie Yale, no solo no se lo permitió, sino que lo obligó a que fuera a disculparse por sus palabras. Al Capone acató la decisión de disculparse y, sorprendentemente, después de este incidente, él y Galluccio se llevaron bien en el futuro. De hecho, Capone llegaría a contratar a Galluccio como uno de sus guardaespaldas. Desde entonces, Al también fue conocido como Scarface, aunque no era un apodo que le gustara demasiado. Se echaba polvo de talco para disimular las cicatrices y procuraba que si le sacaban una foto, solo se mostrara el lado derecho de su cara. En 1918, Al Capone se casó con May Josephine Coughlin, una joven de origen irlandés que unas semanas antes había dado a luz a Albert Francis Capone, su primer y único hijo. Por aquel entonces, Al Capone tenía 19 años y era un conocido delincuente por las calles de Brooklyn. A pesar de esto, era un hijo que respetaba profundamente a sus padres y se hacía cargo de toda su familia. En 1919, Johnny Torrio le pidió a Capone que lo acompañara a Chicago. Chicago estaba bajo el control de Giacomo Colosimo, un gángster italoamericano mejor conocido como Big Jim Colosimo. Colosimo se dedicaba a diversas actividades delictivas como chantaje, juego ilegal y trata de blanca por la prostitución. Johnny Torrio conocía a Colosimo porque éste estaba casado con una de sus tías. Por eso, cuando el imperio de Colosimo empezó a debilitarse, Johnny y Al se unieron a su banda para aplicar lo que habían aprendido en Nueva York y poner orden en el imperio. Esto funcionó por un tiempo hasta que Colosimo dejó a la tía de Torrio por una mujer más joven y hasta que entró en vigor la ley Volstead, también conocida como la ley seca, que prohibía la fabricación, consumo y distribución de alcohol en la mayor parte de Estados Unidos. En 1920, Torrio vio una gran oportunidad y se la dijo a Colosimo. Debían agregar el contrabando de alcohol a su lista de actividades criminales. Sin embargo, Colosimo se negó. 5 meses después, Colosimo fue asesinado y hubo muchos sospechosos, entre ellos el joven Al Capone. Aunque nunca se pudo demostrar nada con respecto a la participación de Capone en el asesinato de Colosimo, con este fuera de ecuación, Johnny Torrio se hizo con el control de la organización y finalmente aprovechó la oportunidad para ganar dinero con el contrabando de alcohol. Sin embargo, con la llegada del contrabando, el negocio del crimen organizado alcanzó niveles de violencia nunca antes vistos. Comenzaron las guerras por territorio, los atentados con bombas y los tiroteos con los modernos fusiles Thompson, a los que llegaron a llamar las máquinas de escribir Chicago. Torrio y su organización lucharon contra otras organizaciones criminales como la del irlandés Dion O'Banion, los hermanos O'Donnell y los sicilianos Jenna. Torrio aguantó cerca de 5 años hasta que estuvo a punto de fallecer en un tiroteo a manos de una banda rival. Decidió que había tenido suficiente, así que se fue a Italia y dejó el negocio en manos de su mano derecha. Con solo 26 años, Al Capone se convirtió en el jefe indiscutido de una de las bandas criminales más poderosas de Chicago, siendo un temible rival para todos sus enemigos. Esto se debió en parte a que ya se había ganado una reputación como mano derecha de Torrio, pero sobre todo por su forma violenta y eficaz de operar. Scarface heredó un imperio que contaba entre 700 y 1000 pistoleros y matones peligrosos, además de una red que incluía cervecerías ilegales y una red de transporte que llegaba hasta Canadá. Este imperio se llamó el Chicago Outfit o la Southside Gang. Su ascenso al poder inició una guerra contra todas las bandas criminales rivales y en todos los casos terminó en una irrefutable victoria para Scarface. En menos de un año había liquidado y controlado a todos sus rivales, excepto a Bugs Moran, de quien hablaremos más adelante. En tan solo 5 años, Al Capone se convirtió en toda una figura mediática, llena de luces y sombras. Durante ese periodo, el mafioso gastó millones de dólares sobornando a policías, jueces, abogados y políticos. Además, proveía de alcohol a todas estas personas, lo que le otorgaba cierta inmunidad y una buena prensa. Él se consideraba a sí mismo como algo más que un simple criminal. Creía que con el contrabando de alcohol estaba realizando una suerte de obra pública. Llegó a decir frases como: "El servicio público es mi lema, solo soy un hombre de negocios dando a la gente lo que quiere", o "Siempre me he opuesto a la violencia, a los disparos. He luchado, sí, pero he luchado por la paz". De hecho, John Newton Loomis, el alcalde de Miami Beach,
Le vendió a Capone su famosa mansión blanca de estilo colonial de 2.800 metros cuadrados ubicada en Palm Island. Los vecinos de Miami Beach lo criticaron y se quejaron, y John Newton respondió lo siguiente: Capone no es peor que muchos otros que hay. Es interesante saber que el actual presidente de Argentina, Javier Milei, considera a Al Capone un héroe. Probablemente lo haga para llamar la atención sobre sus ideas en cuanto a que el Estado no debería prohibir el uso de sustancias. Este es un tema muy debatido entre las personas con ideas liberales, como en el caso de Ross Ulbricht y Silk Road. Cada uno tendrá sus razones, pero lo cierto es que Capone era tan temido como querido. Durante la Gran Depresión, tras el crack del 29, Capone creó los primeros comedores beneficios, donde se ofrecían sopas, café, rosquillas y otros alimentos para las personas más necesitadas. De hecho, se sabe que él mismo tenía la costumbre de acudir a los comedores para asegurarse de que las personas recibían la ayuda que estaba financiando. Estos comedores ofrecían 3 comidas al día sin negar segundas raciones a nadie, sin hacer preguntas y sin que nadie tuviera que demostrar su situación de necesidad. Se estima que alrededor de 120.000 ciudadanos de Chicago se beneficiaron de estas ayudas. Un socio de Al Capone dijo lo siguiente a un periódico de Chicago: no podía soportar ver a esos pobres diablos pasar hambre y nadie más parecía estar haciendo nada, así que el chico grande decidió hacerlo él mismo. El libro Capone de Lawrence Bergeron profundiza en los muchos rasgos del carácter del mafioso, desde su lado más oscuro y violento hasta su faceta menos explotada, la filantropía. En distintos momentos fue alcahuete, esposo tierno, chico contrabandista de licor, mártir, ciudadano ejemplar, antihéroe y enemigo público número 1, declaró Bergeron en Reuters en una entrevista. A Al Capone también se le atribuye ser el primero en establecer el uso de fechas de caducidad en los alimentos, en concreto después de que uno de sus parientes enfermara por beber leche caducada. Al parecer, este fue un movimiento estratégico para pasar a un negocio legítimo. Al Capone vio la rentabilidad potencial del negocio de la leche, aprovechando el control que ejercía el Chicago Outfit sobre las instalaciones de embotellado. Sin embargo, la historia de un pariente que enfermó a causa de la leche caducada no está confirmada. El hecho de establecer el uso de fechas de caducidad en los alimentos le sirvió para mejorar su imagen. También solía arrojar dólares por la ventana de su coche y daba propinas de hasta $50. Otros autores también apoyan estas hipótesis. Deirdre Bair, escritora del libro Al Capone, lo describe como un marido y un padre cariñoso que se consideraba un empresario. Muchos de sus lugartenientes y conocidos llegaron a afirmar que Capone era una persona muy amistosa, educada y generosa. Sea como sea, Snurky, como también le llamaban por su afición por los trajes elegantes, llegó a ser tan popular que en su momento la Warner Brothers llegó a ofrecerle unos $200.000 para producir una película donde se interpretara a sí mismo, oferta que rechazó evidentemente. No todo es blanco y negro, y la construcción de este tipo de mitos en torno a figuras como la de Al Capone o como por ejemplo la de Pablo Escobar es algo bastante común. Pero no nos despistemos, Capone era un hombre temido y con razón. En 1929 solo existían 2 grandes organizaciones criminales en Chicago, la Southside Gang de Capone y la Northside Gang de George Buck Moran. Todas las demás organizaciones trabajaban para al menos una de estas 2. La Northside Gang y la Southside Gang llevaban años en conflicto, desde que Johnny Torrio ordenó el asesinato de Dion O'Banion, el anterior líder de la Northside Gang. Moran sustituyó a O'Banion y buscó venganza durante años, aunque sin mucho éxito. Finalmente, Al Capone decidió dar un golpe sobre la mesa y darle una lección a los Northsiders, una lección bastante sangrienta. La noche del 14 de febrero de 1929, 5 hombres se dirigieron en un imponente Cadillac negro de 4 puertas hacia un garaje de la SMC Carthage Company en North Clark Street. En el garaje estaban los hombres de Moran, que habían recibido un chivatazo de que había una partida de alcohol de la banda de Capone. Sin embargo, ese chivatazo era una trampa. Una vez dentro, 4 hombres vestidos como policías entraron en el almacén y obligaron a los 7 Northsiders a ponerse de pie contra la pared. Los supuestos policías vaciaron los cargadores de sus subfusiles Thompson, recargaron y dispararon para rematar y luego huyeron.
Ese día, Bugs Moran debía estar en el garaje, pero se retrasó y se salvó por los pelos. Aquel sangriento episodio ocurrió hace casi 100 años, marcaría profundamente la memoria social de Chicago. Tanto es así que el fiscal de estado George E.Q. Johnson, encargado de llevar a Capone, lo describió en su momento como el crimen más espantoso de la espantosa historia criminal de Chicago. El caso nunca llegó a cerrarse, aunque tanto los medios como la policía dieron por hecho que era cosa de Al Capone. Hubo testigos que vieron a Jack Machine Gun Matt Gunn, un hombre de confianza de Capone, entre los sicarios. Otra hipótesis contempla la posibilidad de que Capone no tuviera nada que ver en este caso y que en realidad fue armado por la propia policía. Unos meses más tarde, un conocido ladrón de bancos llamado Fred Killer Burke estrelló su coche cerca de una comisaría de policía en Michigan. Durante su vida, Burke mató a un agente y aunque consiguió escapar, la policía encontró en su casa un arsenal de armamento que tras las pruebas resultó ser el mismo que se había utilizado en la matanza de Chicago. Actualmente son varias las fuentes que barajan la posibilidad de que ninguno de los miembros de la Southside Gang estuviera involucrado y que todo hubiera sido preparado para dañar la imagen pública de Al Capone. La cuestión es que, fuera quien fuera el culpable, Capone se benefició como nadie de este crimen. Poco después, Bugs Moran se había plegado a su voluntad. El mismo año, Capone, junto a Johnny Torrio y otros gángsters italianos y judíos, fundó el llamado Sindicato Nacional del Crimen, una confederación bien conectada y organizada con grupos criminales. Scarface se vería implicado en otro de los episodios más violentos de la leyenda negra del crimen de aquella década. El 8 de mayo de 1929, los cadáveres de John Scalise, Albert Anselmi y Joseph Giunta fueron descubiertos en un camino solitario en Hammond, Indiana. La leyenda dice que estos tres habían pactado con Joe Halo, otro de los rivales de Capone, y elaborado un complot para matarlo. Capone se dio cuenta y actuó rápidamente, eliminando a los conspiradores. El 7 de mayo reunió a 23 de sus jefes de banda en Burbank, una población en el estado vecino de Indiana, para que participaran en una cena de negocios apartada de Chicago. En el centro de la mesa, delante de la gran cena, había una caja de terciopelo que despertaba la curiosidad de los presentes. Más tarde, Al Capone, acompañado por una de sus amantes, abrió la caja y compartió con su lugarteniente 20 cinturones adornados con diamantes que dibujaban la letra C. Repartió los 20 cinturones uno a uno y al terminar, Scali, Anselmi y Giunta eran los únicos sin un cinturón. Inmediatamente después, Capone ordenó a sus matones que sujetaran a los traidores, solicitó que le pasaran un bate de béisbol y los golpeó hasta terminar con sus vidas. No está de más señalar que esta es una de las escenas más famosas de la película Los Intocables, de Brian De Palma, en la que Robert De Niro interpreta a Al Capone. 1919 fue el año en que Capone alcanzó su máximo poder e influencia, pero también fue el principio del fin de su imperio. En 1929, Eliot Ness, un agente de la Oficina de Prohibición, fue destinado a Chicago con el objetivo de acabar con el imperio de Al Capone. Eliot Ness era un hombre tímido, solitario y con un leve problema de tartamudez. Fue asignado a Chicago porque Herbert Hoover había prometido encarcelar a Al Capone si llegaba a ser presidente, y así fue. Eliot Ness había crecido en Chicago y se dice que durante su niñez su padre le dijo las siguientes palabras: "Esta ciudad, hijo, tiene 3 millones de habitantes y medio millón de coches. Tiene de todo y absolutamente todo está en manos de la mafia". Aquellas palabras lo marcaron profundamente y aunque fue rechazado por el FBI en más de 3 ocasiones, aceptó sin dudar la oportunidad de enfrentarse al reino criminal de Capone. Eliot Ness se dio cuenta rápidamente de que la corrupción era generalizada en Chicago, por lo que desarrolló un plan para combatir a Capone. Creó un grupo cerrado de investigadores limpios e intachables que se encargarían de sabotear los negocios de Capone, con el objetivo de dejarlo sin dinero para seguir sobornando a las autoridades. A pesar de que Capone generaba enormes cantidades de dinero, más de $100 millones al año, y gastaba alrededor de $125 millones al año en soborno, Ness recibió una carta blanca para actuar en Chicago sin supervisión, pudiendo elegir a su equipo y sin tener que responder ante nadie más que el procurador de Chicago y su ayudante. Ness comenzó a realizar redadas contra las destilerías y cervecerías de Capone, utilizando una gran operación de teléfonos pinchados para obtener información.
En pocos meses, Ness logró descubrir cervecerías que generaban más de $1 millón en ganancias. En una ocasión, convocó una rueda de prensa para informar que tanto él como los 12 hombres de su equipo habían recibido ofertas de soborno por parte de los mafiosos de Al Capone. Es cierto que Eliot Ness y su equipo fueron conocidos como los Intocables, un apodo que se les otorgó después de rechazar ofertas de soborno por parte de la mafia. Esta reputación de incorruptibilidad los convirtió en una figura icónica en la lucha contra el crimen organizado en Chicago. Sin embargo, como suele ocurrir con figuras históricas, su imagen ha sido mitificada y en ocasiones exagerada por el cine y la cultura popular. Respecto a las afirmaciones sobre su vida personal, es importante recordar que son parte de la especulación y la construcción de mitos en torno a su figura. Aunque algunas fuentes pueden describirlo de manera negativa, es fundamental revisar la veracidad y el contexto de esas afirmaciones antes de tomarlas como hechos establecidos. La relación entre Eliot Ness y Al Capone, como se relata en libros y películas, ha sido objeto de cierta exageración y mitificación. Aunque es cierto que Ness lideró un equipo de agentes que se enfrentaron a la mafia de Capone y lograron algunos éxitos significativos, la realidad fue probablemente menos dramática que lo que se muestra en la ficción. Ness mismo admitió más tarde que algunas de las historias que se contaron sobre él y su equipo eran exageradas. Respecto a los intentos de asesinato contra Ness, es probable que hayan sido reales, ya que enfrentarse a figuras poderosas como Capone ciertamente lo pondría en peligro. La mafia estaba acostumbrada a usar la violencia para proteger sus intereses, por lo que no sería sorprendente que hubieran intentado eliminar a Ness. En cuanto a la propuesta de tregua y desaparición del ojo público, es difícil verificar la veracidad de estos eventos específicos, ya que pueden estar basados en especulaciones o en informaciones poco fiables. Sin embargo, es plausible que la mafia haya intentado llegar a acuerdos con Ness o buscar formas de alejarlo de sus actividades contra el crimen organizado. La historia de Al Capone y su caída tiene muchos elementos dramáticos. Su arresto por evasión de impuestos es uno de los momentos más importantes en su vida criminal. Aunque cumplió una condena relativamente corta, este evento marcó el comienzo de su declive. La ley de impuestos sobre la renta de 1927 fue una herramienta poderosa que el gobierno utilizó para enfrentarse a la mafia y otros criminales. Obligar a los criminales a declarar sus ingresos ilegales y pagar impuestos sobre ellos fue una forma efectiva de castigar a aquellos que no podían ser condenados por otros delitos más graves. La vuelta de Capone al crimen organizado después de su liberación y la ruptura de la tregua con Bugs Moran son elementos que demuestran la complejidad y la violencia del mundo criminal en esa época. La rivalidad entre las diferentes bandas, la presión de la policía y los políticos, y los cambios en la legislación fueron los factores que contribuyeron al declive de Capone. Frank J. Wilson jugó un papel crucial en la investigación que llevó al arresto y condena de Al Capone por evasión de impuestos. Su meticuloso análisis de los documentos y evidencias de las redadas permitió encontrar los recibos que vinculaban a Capone con ingresos ilegales derivados del juego. La evasión de impuestos, un delito grave, fue finalmente lo que llevó a Capone a la cárcel, demostrando que incluso el criminal más poderoso no podía evadir la justicia fiscal. La condena de Capone no solo lo afectó a él, sino también a su familia, como se vio con el arresto de su hermano Ralph de Butler por evasión fiscal. La sentencia de Capone a 11 años de prisión y una multa significativa marcó el fin de su reinado criminal y demostró que, a pesar de su poder e influencia, nadie está por encima de la ley. El abogado que trabajaba para Capone y colaboró como agente encubierto para descifrar la contabilidad de sus libros fue una figura crucial en el caso. Gracias a su ayuda, las autoridades pudieron entender mejor las finanzas delictivas de Capone y usar esa información en su contra. Aunque Capone pasó sus primeros años de prisión en la penitenciaría de Atlanta, continuó dirigiendo su imperio criminal desde allí. La anulación de la ley seca en 1933 no significó el fin de sus actividades delictivas, ya que siguió involucrado en el juego, la extorsión y la prostitución. De hecho, después de la anulación de la ley seca, se dice que Eliot Ness, quien había liderado la lucha contra Capone, tomó alcohol por primera vez en su vida, lo que marca un momento irónico en la historia. Sin embargo, incluso después de la anulación de la ley seca, Capone no pudo evitar la justicia. Aunque continuó con sus actividades criminales, finalmente fue detenido y condenado por otros delitos, lo que puso fin a su reinado criminal.
Al Capone fue trasladado a la prisión federal de Alcatraz en agosto de 1934 como prisionero número 85. Alcatraz se encontraba en una isla rocosa y de poca vegetación, ubicada a más de 1.5 kilómetros de la costa de San Francisco. Sus límites estaban rodeados por la violenta marea y agua fría, lo que hacía una barrera formidable para cualquier intento de fuga. Fue considerada la prisión más estricta y temible de los Estados Unidos, y así lo fue para Capone. En Alcatraz, Capone ya no pudo sostener su imperio criminal y tampoco recibió el trato preferencial del que había disfrutado en Atlanta. Tuvo que conformarse con ser un prisionero más y trabajar en la lavandería de la prisión como hacían los demás reclusos. Se dice que se entretenía tocando el banjo y la mandolina y que tuvo que soportar que los jóvenes reclusos se refirieran a él como Wood with the Move, que significa italiano con la escoba. Desafortunadamente, la vida de Al Capone tuvo un giro trágico por una razón más. Contrajo sífilis, una enfermedad venérea durante sus visitas frecuentes a los burdeles. A pesar de su capacidad para cometer actos violentos, le tenía pavor a las inyecciones y nunca se trató la enfermedad. En prisión, su condición empeoró gravemente y el 26 de noviembre de 1939, tras varios años en el hospital de la prisión y habiendo demostrado buena conducta, fue puesto en libertad. Al salir, mostraba signos evidentes de demencia avanzada, divagaba, no podía caminar y babeaba. El temido Scarface era apenas un recuerdo del hombre que había entrado en Alcatraz, aunque conservaba la suficiente cordura para ordenar la liquidación del traidor Edward O'Hare, que fue tiroteado durante un viaje en un coche una semana antes de que Capone saliera de prisión. Una vez libre, el antiguo jefe del crimen, arruinado y dependiendo económicamente de sus hermanos, se retiró a su propiedad en Miami Beach con su esposa, su hijo y sus nietos. Logró mantener a su familia alejada de su pasado criminal y estuvieron a su lado durante sus últimos días. Convertido en una especie de niño grande, se dice que tenía una edad mental de unos 7 años. Pasaba su tiempo con la familia, yendo al cine y disfrutando de dulces y chucherías. El 25 de enero de 1947, mientras se bañaba en su mansión de Palm Island, Alphonse Capone falleció a los 48 años debido a una hemorragia cerebral. Fue enterrado en el cementerio de Mount Carmel, al oeste de Chicago, donde descansa junto a su padre y su hermano, bajo una lápida adornada con la súplica: Jesús mío, ten compasión. Gracias por ver. Hasta la próxima.